Vamos a seguir con análisis matemático, ¿sí? El último archivo que se llama AMI. Vamos a trabajar con gráficas en 2 dimensiones. Vamos a ir de a poquito agregándole cositas al gráfico para que quede cada vez más completo y personalizado a nuestro gusto. Créanme que les va a ser muy útil, porque yo estoy segura que para algún trabajo práctico van a tener que graficar alguna función, y con SageMath realmente es una herramienta muy potente. Lo van a poder hacer como lo deseen, lo pueden personalizar completamente y les va a quedar un gráfico muy muy bueno. Empecemos por lo básico. Nos pide graficar la función y1 igual a x al cubo más 2x al cuadrado menos x más 4. Vamos a definir esta función. Podemos llamarla y1 igual a x al cubo más 2 por x al cuadrado menos x más 4. Y lo que yo suelo hacer es crear un objeto que contenga la gráfica. Yo lo suelo llamar normalmente P. Pongo P igual. Y acá escribo la función de ploteo, que se llama plot. Lo primero que le tenemos que indicar a esta función, lógicamente, va a ser la función a graficar, que es y1. Para ver la gráfica, tenemos que escribir acá P. Disculpame que te corte. Sí. Vos fíjate que cuando escribiste la función y1, usaste la letra X sin haberla declarado previamente. Y en la actividad anterior, vos tuviste que decir, no me acuerdo la letra de memoria, pero tuviste que indicarle al software que una letra era una variable, que había usado el comando var. En este caso, la X asume que es una variable, que como que por costumbre sabe que es un... Sí, te me adelantaste, lo iba a comentar más adelante, pero es cierto. X es la única variable que no necesitamos definirla porque es la que más comúnmente se utiliza en matemática, y SageMath ya sabe que es una variable simbólica. Pero es la única. El resto todas tenemos que definirlo. Bien. Vamos a darle clic a Run. Y acá podemos ver el gráfico. Como pueden ver, está ploteada para el rango de abscisas entre -1 y 1. SageMath siempre les va a graficar las funciones en este rango, en tanto y en cuanto ustedes no le indiquen otro. Que esto es justamente lo que nos pide el punto 2. Ajustar el dominio a -4 y 4. Para ajustar el dominio tenemos que agregar a la función de plot x mínimo, en este caso va a ser -4, y x máximo, que es 4. ¿Sí? Y ahí vemos cómo nos modificó la gráfica. También podemos ajustar el rango. Perdón, yo dije antes rango era dominio, me confundí. Podemos ajustar el rango, ¿sí? Acá nos pide ajustarlo a -3 y 10. De manera similar, si para ajustar el dominio utilizamos x mínimo y x máximo, para ajustar el rango vamos a utilizar y mínimo, que es -3, y y máximo, que es 10. Y ahora podemos ver mejor la forma de la función, porque antes no se podían apreciar estas curvas. Bien. En el punto 4 nos pide cambiar el color de la curva a rojo. Esto lo hacemos con el comando color. Ponemos color igual y entre comillas indicamos el color, lógicamente en inglés. Pueden poner black, green, blue, lo que ustedes quieran. Acá nos piden rojo, así que vamos a poner red. ¿Sí? Ahí nos cambió el color.
También podemos agregar un cuadriculado, ¿sí? Que es lo que nos pide en el punto 5, que es muy útil y le da mayor legibilidad al gráfico. Esto lo hacemos con el comando gridlines. Y entre comillas podemos agregar, hay dos opciones, ¿sí? Hay un cuadriculado que es más pequeño, por así decirlo. Las líneas son más juntas, que es este de aquí. Y si no, está el medium, cuadriculado medio, que a mí me parece que en este caso queda mejor. En el punto 6 nos pide ponerle nombre a los ejes. Para esto usamos el comando access-labels. Ponemos igual y corchetes, ¿sí? Primero tenemos que indicar el nombre del eje de las X, llamémoslo X, tenemos que ponerlo entre comillas, porque es un texto, X, y separado por una coma indicamos el nombre del eje de las Y. Podríamos poner, por ejemplo, Y igual F de X. A ver, acá ustedes pueden poner lo que quieran. Si están graficando, no sé, una función en función del tiempo, pueden poner T acá, pueden poner el tiempo T, pueden escribir lo que ustedes deseen según lo que estén graficando. ¿Mm? Y acá les quería comentar dos cosas. Primero, a mí particularmente no me gusta mucho esta tipografía. Me gustaría más que la F sea más curvada, como en notación matemática. Y segundo, quedó un poco grande el nombre de los ejes. Para modificar lo que es la tipografía, para que sea en formato matemático, como el que se usa, por ejemplo, acá, tenemos que poner este texto entre signos de peso. ¿Sí? Ven que ahí queda mucho mejor. Y para modificar el tamaño, tenemos que usar el comando access-labels-size. ¿Sí? Y ponemos el número de tamaño que queramos. Yo ya lo probé y con un tamaño de 1.25 queda bien. ¿Sí? En el punto 7 nos dice agregar una leyenda para la función y1. Las leyendas sirven mucho cuando tenemos varias curvas graficadas, porque así vamos a poder identificar qué curva corresponde a cuál función. Para esto se usa el comando legend-label igual y entre comillas indicamos lo que queramos. Podemos poner y1, podemos poner función 1, o si ustedes tuvieran otro ejemplo, qué sé yo, le pueden poner velocidad del auto 1, no sé, le pueden poner lo que ustedes quieran. Yo les propongo que escribamos esta función, por ejemplo. Y para que quede en este formato, vamos a escribirlo entre signos de peso. Entonces, x al cubo más 2x al cuadrado menos x más 4. ¿Sí? Y ahí nos agregó la leyenda. En el punto 8 nos pide incluir en esta misma gráfica la función y2 igual a 3x al cuadrado más 4x menos 1. Al igual que hicimos con y1, primero vamos a definir y2. ¿Sí? Y2 es igual a 3 por x al cuadrado más 4 por x menos 1.
Y no por nada yo definí un objeto P acá para la gráfica, porque para agregarla vamos a usar este más, ¿sí? Más igual. De esta manera se nos va a agregar la gráfica de la función y2 a la gráfica de la función y1. Y nuevamente usamos el comando plot y2. Ya que estamos acá, voy a copiar el dominio y el RAM. Así nos lo grafica en el mismo dominio y RAM. ¿Ven? Ahí nos agregó la gráfica de la cuadrática. En el punto 9 dice, cambiar el color de la curva Y2 por naranja y el estilo de línea por trazos. El color ya vimos cómo se cambiaba. Teníamos que escribir color igual, en este caso naranja, así que ponemos orange. Y para cambiar el estilo de línea, tenemos que usar el comando line style. ¿Sí? Line style. Sin la S. Igual ponemos dos comillas. Tienen distintos tipos de estilos de líneas. Por ejemplo, si ustedes ponen un guión, el guión es la línea continua, básicamente. Si ponen dos guiones, es la línea por trazo. También tienen, por ejemplo, si ponen dos puntos, les va a ser una traza por punto. Y por último también tienen la opción de guión punto, que es este tipo de línea. ¿Sí? Tienen distintas variantes para que ustedes puedan ir jugando. Vamos a dejarlo con línea de trazo. Seguimos. Agregar la leyenda correspondiente a la curva de la función y2. ¿Sí? Igual que como hicimos con la función y1, tenemos que usar el comando legend label, igual, entre comillas, escribimos el texto. Para la función y1, escribimos su expresión matemática, así que acá podríamos hacer lo mismo, si ustedes quieren. Ponemos 3x al cuadrado más 4x menos 1. Ahí nos agregó la leyenda. Fíjense qué bueno esto, que nos agrega el tipo de estilo de trazado y el color de la curva correspondiente. Así lo podemos identificar rápidamente. En el punto 11 nos pide colorear de amarillo el área entre las funciones y1 y y2. Para eso se utiliza el comando fill, ¿sí? Ponemos fill igual y1. De esta manera le estamos indicando a SageMath que tiene que pintar el área entre las curvas de y1 y y2. Y para cambiarle el color al sombreado, usamos el comando fill color. Fill color igual, y entre comillas ponemos yellow. ¿Sí? Ven cómo les pinto el área entre las curvas. Si ustedes quieren, también le podemos cambiar la opacidad al sombreado. Para esto usamos el comando fill alpha, igual, y tenemos que indicar un número entre el 0 y el 1. 0 obviamente es 0% de opacidad y 1 será 100% de opacidad. Pruebo, por ejemplo, con una opacidad de 0.2 del 20%. Y ¿qué hice ahora? Escribí mal acá. Fill alpha. Ahí está. Bien.
Entonces quedó más clarito y a mí me parece que queda mucho mejor porque hace un buen contraste con el color naranja de la curva Y2. ¿Sí? Antes no se diferenciaba muy bien una de otra. En el punto 12 nos pide graficar el punto P de coordenadas 1, 6. Al igual que hicimos antes, le agregamos este punto al objeto P para que nos lo ponga en el mismo gráfico, todo en el mismo gráfico. Y para graficar puntos existe el comando point. ¿Mm? Lo primero que le tenemos que indicar son las coordenadas del punto, ¿no es cierto? Las indicamos entre paréntesis, son 1,6. Ahí nos graficó el puntito súper chiquitito. Para cambiar el tamaño del punto, usamos el comando size. Podemos probar, por ejemplo, con un tamaño de 50. Ven que ahí queda mucho mejor. Obviamente también le pueden cambiar el color, si ustedes quieren. Ponemos color black, por ejemplo. Y también podemos agregar este punto a la leyenda. Vamos al comando legend label. Y no sé, pueden poner P o si quieren podemos poner las coordenadas que ustedes quieran. ¿Ven? Ahí se los agrego. Encima se los agrega como un puntito. Está muy bueno eso. Por último, en el punto 13 nos pide agregar el texto gráfico de funciones. ¿Sí? Yo les puse como ejemplo este texto. Pueden poner el que ustedes quieran. De hecho, también pueden escribir funciones. Ustedes quieren, podrían escribir acá, qué sé yo, integral. Me refiero a escribirlo en la notación matemática, ¿no? Con el símbolo de la integral y todo eso. Pero bueno, vamos a hacer este ejemplo acá del texto que es bien sencillo. Ponemos P más igual. Y usamos el comando text. Lo primero que hacemos es indicar el texto, entre comillas. Ponemos gráfico de funciones. Y luego tenemos que indicarle las coordenadas donde queremos que nos coloque el texto. A mí se me ocurre que lo podríamos poner, por ejemplo, en 2,5 y 1, más o menos, entre corchetes. Sí, entre paréntesis. 2,5,1. Le podemos cambiar el tamaño también, con font size. Vamos a poner un tamaño de 10, por ejemplo. Y el color, obviamente, también se lo Disculpa, podemos Julieta, cambiar. Sí. ¿el P más igual para qué sería? Es para agregarlo al objeto a este mismo gráfico. Si yo Ah, pusiera acá un igual, se me va a pisar la gráfica de Y1 con esta gráfica. O sea, directamente me va a ah, graficar bien, únicamente Y2. bien, Pero bien. si yo le pongo el Listo. map, como que lo añade. Es para añadir. Muy bien, Claro. gracias. Bueno, y les decía, podemos cambiarle el color también si quieren. Por ejemplo, podemos poner púrpura. ¿Mm? Y ahí vemos cómo nos agregó el texto. Y algo que no les dije antes es que para exportar este gráfico, si ustedes los quieren poner en algún trabajo práctico, por ejemplo, simplemente le dan clic derecho, guardar imagen como, y listo. Bien. No sé si quedó alguna duda de esta parte de gráficos. La verdad es que es mucho, ¿no? Parece bastante tener que tipear todo esto, pero en la práctica seguramente ustedes van a venir a este archivo, van a copiar y pegar y le van a cambiar los valores, porque yo hago lo mismo.
Así que esto lo hacen una vez, ya lo tienen guardado y lo pueden usar en próximas aplicaciones. De hecho, con la parte de gráficos pueden hacer un montón de cosas más. Pueden graficar vectores, pueden hacer gráficas en 3D, gráficas de curvas paramétricas, gráficas en sistema polar, en campos vectoriales, etc. Tienen un montón de posibilidades. Si les tengo que explicar todo, tendría que darles un seminario exclusivo de ploteo. Pero nada, sepan que lo pueden investigar, pueden graficar un montón de cosas más.